Los reinos de este mundo son temporales. Los reinos de este mundo son limitados. Por más poderosos que se crean los reyes de la tierra, su poder es limitado, en el tiempo y en el espacio. El único reino que existirá por siempre y para siempre es el reino de Cristo. Quédate en este programa y hagamos juntos y proclamemos juntos el reino de Cristo. El reino de Cristo. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, agradeciendo al Padre Dios el don de la vida por cada uno de ustedes, por nosotros y todos nuestros hermanos del mundo. Empezamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a tomar, como es costumbre, el Evangelio propuesto por nuestra Santa Madre, la Iglesia, para el día de hoy, que corresponde a San Marcos, el capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ir tomando la catena áurea, la catena de oro de Santo Tomás igual. Es cortita. San Marcos, hemos comentado que se consideraba que era el segundo evangelio. Por eso la secuencia en nuestra Biblia está así, ya desde la Vulgata. Primero está Mateo, luego sigue Marcos, luego sigue Lucas y finalmente San Juan. Se pensaba pues que durante muchos siglos, varios siglos, 1700, 1800 años, se pensó que así era primero Mateo, pero la realidad es que el evangelio más antiguo es el de Marcos, es el más corto. Y bueno, vamos a tomar entonces a San Agustín, que nos dice: se lee en San Mateo que se fue al territorio de Magedán, pero no se puede dudar que sea el mismo lugar con ambos nombres, puesto que la mayor parte de los códices, también según San Marcos, no dicen sino Magedán. Salieron los fariseos y empezaron a disputar con él, pidiéndole con el fin de tentarle que hiciese algún prodigio del cielo. San Agustín, junto con otros, eran muy preocupados de ver por qué no coincidían exactamente los evangelios. Y por eso se hace este comentario, ¿verdad?, que en San Marcos no se dice, simplemente se fue a una parte, llegando Jesús y salieron los fariseos. Y San Beda comenta: los fariseos le piden ciertamente un prodigio del cielo, para que, como había hartado por segunda vez con pocos panes a muchos miles de hombres, renueve ahora a imitación de Moisés el milagro del maná, haciéndolo caer del cielo sobre todo el país para alimentar a todo el pueblo. De esta petición habla San Juan en su evangelio diciendo: pues qué milagro haces tú para que nosotros veamos y creamos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: dióles a comer pan del cielo. Eso está en el capítulo 6 de San Juan. Vemos cómo San Beda está interpretando esta petición de señal de los fariseos como si fuera una renovación o una imitación de Moisés, que ciertamente Moisés no hizo el milagro de ninguna manera, sino Yahvé Dios. Sin embargo, fíjense cómo se van enchuecando, cómo se van haciendo los chismes, diríamos, que ya los fariseos y los hebreos en general le atribuían a Moisés como milagroso y no a la acción directamente de Dios. Pero bueno, había que fijarnos muy bien nosotros para no caer en lo mismo. Dice San Teofilacto: o bien quieren que el prodigio que piden del cielo sea para que haga parar al sol y a la luna, que caiga granizo y que cambie el aire, porque creían que, animado por el espíritu de Belzebub, no podía hacer prodigios del cielo, sino solamente de la tierra.
Dice cómo San Teofilacto todavía es más agudo y crítico con los fariseos. No cabe duda que cada uno de nosotros, como dice el dicho tan mexicano, el león piensa que todos son de su condición. O sea, cada uno de nosotros tiene una forma de ver las cosas, un carisma, un tamiz. Y a partir de cada uno de nosotros, nosotros mismos le damos una interpretación particular. Mientras que San Beda hablaba de que, o interpreta que los fariseos le están pidiendo imitar a Moisés, ahora San Teofilacto le dice, pone en boca de los fariseos que creían, y no solamente en la boca, sino en la mente y en el corazón, que los fariseos creían que Jesús estaba animado por el espíritu de Belcebú, es decir, por el espíritu casi prácticamente del demonio, ¿no? Y por eso lo tientan. Y dice San Beda, así como había dado gracias al dar de comer a la muchedumbre creyente, así gime ahora por la petición insensata de los fariseos. Y es cierto, ¿eh? Cuando le piden la señal del cielo, dice, Jesús suspiró profundamente. Suspira, ¿no? Le causa un cierto dolor, esa solicitud insensata de los fariseos. Porque abrazando en su afecto a toda la humanidad, así como se complace con la salvación de los hombres, así también se conduele de sus errores. Mas Jesús continúa, arrojando un suspiro de lo íntimo del corazón, dijo, ¿por qué pedirá esta raza de hombres un prodigio? En verdad os digo que a esa gente no se le dará el prodigio. Esta negación es conforme al Salmo 88, versículo 36. Una vez para siempre juré por mi santo nombre, que no faltaré a lo que he prometido a David. Muy bien, interesante comentario de San Beda. Y sigue diciendo San Agustín, no debe llamar la atención que no diga San Marcos, que respondió a los que pedían un prodigio del cielo, lo mismo que San Mateo de Jonás, y que se limite a decir que contestó el Señor, mas no se le dará el prodigio que pide. Esto es el prodigio tal cual lo piden, porque omite decir de Jonás lo que refiere San Mateo. Bien, aquí es importante hacer una pequeña explicación. Nuevamente tenemos que referirnos a que San Agustín piensa que el Evangelio de Mateo es el más viejo. Y por eso en el pasaje sinóptico, podemos leer que de acuerdo a San Mateo dice, no se le dará más señal que la de Jonás. Sin embargo, en el Evangelio más antiguo, en el de Marcos, no se dice eso. ¿Por qué no se dice? Porque las intenciones en un momento dado de los dos evangelistas son diferentes. Marcos escribió para cierta gente en cierto contexto. Mateo escribió para otra gente en otro contexto. El de Mateo es un evangelio eminentemente eclesial, es decir, de la iglesia. Por eso durante 1000 y tantos años, casi 2000, fue el evangelio, dijéramos, preferido, inclusive de nuestra jerarquía. Y Marcos era y es un evangelio muy humano, en donde se pinta justamente al Hijo de Dios, pero realmente encarnado. Por eso no dice que se le va a dar ningún prodigio. Simplemente Marcos toma lo que para él es importante. Dice San Teofilacto, no los atiende el Señor, porque será otro el tiempo de los prodigios del cielo, a saber, cuando con el segundo advenimiento se conmuevan las potestades de los cielos y se apague la luz de la luna. En el tiempo del primer advenimiento no hay nada semejante, que todo en él está lleno de mansedumbre. Dice San Beda, no debía obrarse un prodigio del cielo para la generación de los que tentaban al Señor, pero se manifestará ese prodigio a la de los que buscan al Señor, cuando suba al cielo a la vista de sus apóstoles. Y dejándolos, prosigue, se embarcó otra vez, pasando a la ribera opuesta.
Continúa San Teofilacto y dice: el Señor despide como incorregibles a los fariseos, porque se debe insistir en donde hay esperanza de corrección, pero no donde no la hay. Qué fuerte las palabras de San Teofilacto. Obviamente que había un enojo de parte del santo contra los judíos durante un tiempo largo, durante siglos, muchos siglos, más de 10 o 15, 18 siglos. Hubo ese enojo que inclusive se pasaba a la totalidad de la raza hebrea. Algunos de los improperios que se decían, por ejemplo, en el Viernes Santo, en el Vía Crucis, ¿verdad?, hablaba de los pérfidos judíos. Y sin embargo, ya el magisterio de la Iglesia, magisterio con M mayúscula, es decir, el Vaticano II, hace una corrección a esa postura y dice, como lo dijo tan hermosamente nuestro Santo Padre, el Beato Próximo Santo, Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores, los hebreos. No nos olvidemos que la Virgen María era hebrea y que Jesucristo mismo fue un buen judío. Así que no hay por qué querer juzgar a todos, y mucho menos a los que nunca conocieron al Señor, hablando de los hebreos. Sin embargo, de esa perspectiva que cada uno de nosotros tenemos, desde ahí nosotros hablamos. Bien dice el Señor que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Por eso, si hay esa molestia, como en el caso de San Teofilacto, pues va a hablar justamente y a remarcar cómo a los fariseos son como incorregibles. En un momento continuamos, queridos hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonía Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonía Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Llámanos en Tijuana 622-8962, en Estados Unidos 866-228-4305. El Reino de Cristo. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el Reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo.
Continuamos, queridos hermanos. Quiero aprovechar este momento, como siempre, para enviar un muy afectuoso saludo a todos nuestros hermanos que nos hacen favor de escucharnos, a todos los que están aquí en la zona de Camino Verde, cerca de la parroquia de la Encarnación, Padre Jeff, desde donde estamos transmitiendo aquí en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California, México. Un saludo también a todos nuestros hermanos que están en la zona de la mesa, aquí cerquita, a los hermanos que nos escuchan en la zona del centro, a los que nos escuchan en la presa, para allá de aquel lado a La Morita, a Otay, a la zona centro, al Salvatierra, a Playas, al Florido, toda la zona de nuestra ciudad que cada día crece más. Es una ciudad hermosa, sobre todo por la gente. Saludo también a nuestros hermanos que nos sintonizan en las ciudades hermanas próximas a conurbarse de Rosarito y Tecate, y allende la frontera, empezando por San Isidro, Chula Vista, National City, El Cajón, todo lo que es San Diego y más al norte. Saludo a todos, queridos hermanos, gracias por escucharnos. También les pido humildemente que cuando se acuerden de sus amigos pecadores, el más pecador, se acuerden de mí y pidan a Dios que me perdone y que tenga misericordia, y cuenten ustedes también con mi humilde oración por cada uno de ustedes. Ya la cadena áurea se nos acabó, les decía, es corta, y vamos a entrar un poco a hacer una pequeña reflexión. Nos podemos ver cómo hay diferentes actores en la escena. Tenemos a los fariseos. El evangelio es muy cortito. Dice, en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos. E inclusive nada más tenemos en el evangelio, de acuerdo al evangelio, esas dos partes, a Jesús y los fariseos. Nada más. Porque cuando inclusive dice, los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Ni siquiera dice que se fue con sus discípulos, que así es como se fue, con los discípulos. Estos fariseos que se le acercan a Jesús vienen a tentarlo. Claramente lo dicen, lo pusieron a prueba. Se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él para ponerlo a prueba. Le pedían una señal del cielo. Los fariseos, ¿por qué vienen a buscar al Señor, a discutir con Él y a pedir la señal? ¿Cuál es el antecedente inmediato en el mismo Evangelio? Si nosotros nos regresamos unos versículos hacia atrás, vamos a ver que el Señor viene justamente de haber hecho una segunda multiplicación de los panes. Y en esta segunda vez, la primera vez ya había alimentado a 5,000 hombres, en esta segunda vez alimenta a 4,000. Es lógico pensar que en esos 4,000 no estaba ninguno de estos fariseos. De otra manera, se hubieran quedado desconcertados, o probablemente muchos se hubieran convencido. Es lógico que no estaban estos, sino que escucharon de oídas a algunos de esos 4,000 decir que Jesús había multiplicado el pan. Y entonces estos vienen molestos. Vienen molestos primero porque no les ha pasado a ellos mismos. Vienen pensando que no es cierto y vienen a tentar a un hombre, a un maestro, como lo ven ellos, a pedir una señal. Si tú eres el que dices, a ver, demuéstralo. La escena que sigue siendo muy corta es impactante. Jesús suspira profundamente. Y había que entrar, y como lo vamos a hacer un poco más adelante, a ese suspiro. ¿Por qué el suspiro de Jesús?
se me viene a la mente unos suspiros profundos que en cierta ocasión me tocó escuchar de mi mamá. La escena era que se había ido de la casa uno de mis hermanos, que tendría a lo mejor unos 14 años, y se había fugado. Y pasaron algo así como 2 semanas para que regresara el chamaco. No se fue con ningún amigo. Y recuerdo, tengo muy presente, esos suspiros desgarradores en la madrugada de mi madre. ¿Por qué suspira una persona, hermanos? Suspira no de enfado, suspira no por enojo, suspira por tristeza. Por tristeza. Cristo se conmueve en lo profundo de la necedad de estos fariseos, porque aun cuando ellos le odian y no le reconocen, Él sigue amándolos. Y ahí tendré que estar no a favor de lo que dice San Teofilacto, sino justamente a favor del sentimiento del Señor, un sentimiento profundo. ¿Y qué sucede? ¿Le gana la compasión a Jesús? Curiosamente, no. Inmediatamente los deja. Antes les dice, se pregunta en voz alta, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Y los deja. Antier, cuando hacía la lección correspondiente de hoy, ayer, no fue antier, ayer, me llamó la atención reflexionar cómo Jesús los deja ahí con diríamos un palmo de narices. No entra, llegan estos a molestarle, a tentarlo, a discutir con él. Y cuando le dicen, queremos ver que hagas tú una señal del cielo, le provocan un suspiro profundo al Señor. Y luego dice, ¿por qué piden una señal? No se les va a dar señal, y los deja. No puedo dejar de maravillarme del amor tan profundo del Señor por estos tentantes. Y no puedo dejar también de hacer la analogía, como cuando Jesús llega con las personas que están poseídas por el demonio, aun cuando los demonios reconocían a Jesús, ya sé quién eres tú eres el Santo de Dios, ya sé que tú eres, y querían proclamar, inmediatamente el Señor les prohibía hablar, cállate y sal de él. ¿Por qué prohíbe el Señor el diálogo con el demonio? Ciertamente Jesús en el desierto venció al demonio. En ese momento que podemos leer, si no mal recuerdo, capítulo 4 de San Mateo, que dice, movido por el Espíritu, fue llevado al desierto y después de 40 días tuvo hambre y fue tentado. Jesús vence al demonio porque Jesús es Dios. Es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Y en Jesús nosotros todos vencemos también al demonio. Jesús no tiene problema para entablar diálogo con el demonio. ¿Por qué no quiere o qué es lo que quiere al inmediatamente callar al demonio? Quiere enseñarnos que nosotros, ninguno de nosotros, debe ni puede entrar en diálogo con el demonio, porque de otra manera vamos a salir perdiendo. Nosotros no somos como Jesús. Por eso se corta el diálogo totalmente. Y con estos corta el diálogo también. Los deja. Es impresionante esa reacción. ¿De dónde viene el Señor? Decíamos, viene de esa multiplicación. Viene de la multiplicación y estos le están tentando. Y la pregunta es, ¿cuándo sí hay milagros? ¿En qué momento el Señor hace milagros? Una de las tentaciones, la segunda, si no mal recuerdo, de acuerdo a San Mateo,
El demonio toma a Jesús y lo lleva a una de las partes más altas del templo y le dice: arrójate, porque está escrito que sus ángeles no van a dejar que ni una piedra pegue con tu pie. Y el Señor le dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús no ha venido a hacer milagros para contentillo ni para satisfacción de nadie. Él no necesita venir a demostrar nada. Al contrario, hay milagros cuando la gente se abre a la fe. Llama la atención también cómo ese momento increíble, cuando Jesús regresa a la sinagoga de Nazaret, y la gente lo reconoce y dice: ¿qué no es este? Primero comienzan a alabarlo, pero llega el momento en que se preguntan: ¿qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hijo del carpintero? Dice al final de ese trozo del Evangelio: y Jesús se maravillaba de su incredulidad y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo curar a algunos imponiéndole las manos. Qué curioso que en un momento dado pareciera que Jesús ya no puede hacer esos milagros. En un momento vamos a continuar analizando esto, hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Escucha todos los lunes a las 8 de la noche, Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por internet en www.tjcatólico.com. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los martes en punto de las 7 de la tarde. Por la 800 AM en radio. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Aquí en Koinonia Radio 800 AM. Yo soy el buen pastor que da la vida por ti para que puedas vivir. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo.
Continuamos, queridos hermanos. Aprovecho también para mandar un muy afectuoso saludo a los hermanos que siempre nos hacen un favor de escucharnos, al hermano Albino, a Mormey, a Lupita, al papá de Lupita, a Marcelino, a su esposa, híjole, y otra vez ahí, a mi tocaya Ángeles, también a la señora Irma, siempre me quiero acordar de varios, ¿verdad? Pero a todos los hermanos que nos escuchan, un agradecimiento, ¿verdad? Me sigo encomendando su oración, cuenten con mi humilde oración. Gracias por escucharnos y ser pacientes. Estábamos entonces viendo esta cuestión de cómo aparentemente en ese evangelio, cuando Jesús está en su tierra, él dice, ¿verdad? Termina el evangelio diciendo, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Y uno igual podría suspicaz y decir, bueno, ¿y acaso se le acabó el poder a Dios? Pues claro que no. No se le acabó. Pero entonces, ¿por qué literalmente el evangelio, y así lo dice literal, no pudo hacer más milagros? ¿No pudo de no poder? ¿O no pudo de no querer? ¿O no pudo cómo? Había que preguntarnos. Y la respuesta la vamos a descubrir también en esto que estamos viendo. ¿Cuándo hay milagros? Cuando hay fe. Y hay milagros cuando en un momento dado hasta agarran descuidado al Señor, ¿verdad? Pero cuando hay fe. Por ejemplo, ese milagro hermosísimo. Bueno, me voy a ir primero por partes. En lo más fácil, el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Cómo se da la multiplicación de los panes? La gente no le pide al Señor, tenemos hambre. Ninguno. La gente se ha acercado a Jesús a escucharlo. Uno lee el Evangelio donde dice el Señor, sobre todo esta segunda multiplicación en Marcos, donde dice, me conmueve las entrañas ver a estos que ya no tienen qué comer, porque ya tienen 3 días conmigo. Y uno podría pensar, hombre, pues de veras que irresponsables estos que se van a estar con el Señor y no llevan nada de comer, ¿va? Pues es ilógico, ¿va? Pero no, es un pensamiento torpe el mío. Lo más seguro es que se enteraron que estaba Jesús, pues tú haces 3-4 horas de camino caminando, ¿va? Te llevas a lo mejor tu pan, tu lonche para el día y piensas, ya está el maestro, ok, vamos con él, ¿va? Me quedo ahí un rato a escucharlo y ya que termine de hablar, pues ya como y me regreso tranquilo, ¿va? O es más, si me quiero quedar ahí me quedo en la noche y al otro día ya tempranito me regreso. Pero ¿qué sucede? Que se encuentran con el Señor y de tal manera los cautiva sus palabras, de tal manera comienzan ellos a ser movidos que no se pueden ir. Están escuchándolo y dicen, no me puedo ir. Mientras siga Él aquí, yo quiero estar con Él. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido oportunidad de estar en un retiro que decimos, no quiero que se acabe? Ahora imagínate estar en la presencia de Jesús, que te está enseñando, que te está hablando, que te está abriendo el corazón. Pues se quedaron ahí hasta que de plano ya se les había acabado el lonchecito del día, se quedaron otro día más, pasaron hambre y al tercero pues ya estaban ahí haciendo viscos. Pero no le están pidiendo nada al Señor. Lo único que quieren es escucharlo. Y Jesús se compadece de ellos. Y entonces ve la fe de ellos. Nadie le está pidiendo que multiplique. Pero Él, como buen Dios que es amoroso, dice, ¿cuántos panes traes? ¿De dónde vamos a sacar? Dicen los discípulos. Dame lo que traigas. Son 7 panes y los multiplica. Nadie le pidió un milagro. Ese milagro hermoso, y digo, de agarrar descuidado al Señor. En otro de los evangelios está el Señor y llega el jefe de la sinagoga, Jairo, a decirle, Señor, mi hija se está muriendo, ven a imponerle las manos para que viva. Y hay mucha gente, lo están apretando la gente, vaya, en el camino mientras lo aprietan y todo, una señora que estaba enferma hacía 12 años, llega por atrás, sin decirle nada al Señor, pero con el corazón bien firme en la fe, no más con que roce su manto, con eso me voy a curar.
Y dice el Evangelio literalmente, Jesús sintió que una fuerza curativa salió de él y voltea a ver. ¿Quién me tocó el manto? Hasta los discípulos le dicen, Señor, mira cómo te estrujan y te aprietan entre muchos. Pues como que ¿quién te tocó? Uno podría decir, pues están como 20 o 30 que te están empujando, ¿eh? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál escoges de los 30? Sin embargo, él sabe que alguien con una intención especial, con un corazón inflamado por la fe, lo ha tocado. Y espera a que esa persona se identifique. Otra vez, el milagro se da en la interioridad y en la fe. Otro milagro también hermoso, aquel donde están los 4 que llevan al paralítico. El Señor Jesús ve la fe de los 4. ¿Y cómo se nota la fe de los 4? Porque estos, como no pudieron llegar por donde debían de llegar normalmente, trepan la camilla y al enfermo al techo, hacen un hoyo en el techo. Han de haber sido muy cuates de San Pedro, porque ahí está la casa de Pedro. Alguno de ellos ha de haber sido bien amigo. Le ha de haber dicho, pues si no te agüites, mira, luego lo vuelvo a poner, pero yo quiero que mi amigo esté enfrente de Jesús. Y ahí está el esfuerzo. Imagínense el esfuerzo tan grande. Y Jesús los ve. Y el Evangelio dice literalmente, Jesús, viendo la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Ahí está otra vez la fe, como requisito para el milagro. Y aun cuando los fariseos le cuestionan, ¿va? Este está blasfemando. ¿Quién puede pecar? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, yo te lo mando, levántate, agarra tu camilla y vete a tu casa. Y ahí confirma que Él verdaderamente es Dios. Y continuando con lo de la hija de Jairo, cuando va en el camino le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. Y Jesús le dice a Jairo, mira, no te preocupes, solo ten fe. Llegan a la casa, la niña estaba muerta. Pero Jesús entra confiado en la fe del Padre. Y simplemente le dice a la niña, Talita cum, levántate hija, levántate niña, yo te lo mando. Y pum, para arriba la chamaca. Donde hay fe, donde hay fe. Donde no hay fe, no hace el Señor los milagros. ¿Por qué no? No puede, no quiere. Y no porque no quiera, sino lo limita nuestra libertad. Y no lo limita en la fuerza, sino lo limita en el amor. Dice la bienaventuranza, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Los limpios de corazón. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es la actitud farisea? Demostrar a Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, pues a ver, bájate de la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, pues a ver, haz que caiga pan. Si tú eres el Hijo de Dios, y tas. ¿Y saben cuándo se les va a acabar a esos fariseos, a esos ateos y a todas esas gentes que a veces queremos tentar a Dios diciendo, a ver, si tú existes, entonces haz esto, haz lo otro, haz aquello? Nunca, porque no hay manera. Tendría que Dios, y sí lo puede hacer, nos podría poner como a los girasoles viéndolo, pero no quiere. ¿Por qué no quiere? Esa es la pregunta más importante. Dios es amor. Lo dice San Juan. Deus caritas est. Y si Dios es amor, pues lo tenemos que encontrar en el amor. Nosotros, como seres, somos los únicos seres capaces de amar en el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos inteligencia, don de Dios, que nos hace buscar la verdad. De manera natural buscamos la verdad. Tenemos voluntad, que nos hace buscar la bondad, lo bueno. Y tenemos libertad. ¿Por qué la libertad? Porque nuestro cuerpo ha sido diseñado de forma tal que los impulsos nerviosos no nos llegan igual que a los animales. Y si no me crees, nada más dime, si tú piensas que eres de instinto, nada más dime cuándo fue la última vez que estando en medio del centro o en medio de la misa, te vinieron ganas de hacer del baño y te bajaste los calzones ahí en medio y lo hiciste. ¿Verdad que no?
Tenían muchas ganas, pero te aguantaste. Y un animal no lo hace, porque eres libre. Los impulsos llegan atenuados. No tenemos instintos, tenemos impulsos, pulsiones, porque Dios nos quiso hacer libres, dueños de nosotros mismos. Entonces tenemos inteligencia, voluntad y libertad para poder amar. Si se nos quita la libertad, se nos quita la capacidad de amar. Y si no podemos amar, entonces no podemos encontrarnos con Dios. Aun cuando lo viéramos presente, no nos podríamos encontrar con Él en el amor, sino forzados. Piensen ustedes si es factible forzar el amor. No se puede. El amor tiene que ser libre. Por eso, ese amor que Dios nos da viene también aparejado con la grandísima responsabilidad de aniquilar incluso la gracia de Dios en nosotros. Nosotros somos capaces de aniquilar la gracia de Dios en nosotros si nosotros no queremos aceptarla. Por eso el Señor se va. Por eso ese suspiro profundo del Señor. Estos ni mirando atinan, no quieren salvarse. Qué dolor tan profundo habrá sentido el Señor al ver esa reacción torpe, de corazón duro, de estos fariseos que, escuchando, en lugar de llegar con un corazón abierto, llegan a tentar. En un momento continuamos, hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos, y aprovecho también para mandar un afectuoso saludo a nuestra hermana Lola Lira, que luego nunca se me olvida, pero ahora sí se me había olvidado. Gracias por sus saludos y sus bendiciones, igual en comunión de oraciones, hermana. Estábamos pues en esta parte interesante de la libertad. Cómo el amor no puede ser exigido. Nadie puede llegar con otra persona con una pistola, ¿va? Y me vas a amar, pues de puro miedo, pues te digo que sí. Pero en cuanto pueda salir corriendo, salgo. Así no es el amor. El amor tiene que ser libre. Por eso Dios nos hace libres. Por eso Dios se muestra. Se nos revela en la creación, pero no se muestra impositivo. No podemos negar. Se nos revela en toda nuestra persona. Se nos revela en los ojos de nuestra madre, en sus caricias. Se nos revela a Dios en los ojos de nuestra esposa, de nuestro esposo. En la ternura de nuestros hijos se nos revela a Dios.
se nos revela Dios en las flores, en los atardeceres y amaneceres. A través de nuestros 5 sentidos se nos revela Dios. Y es verdaderamente gozoso poder verlo. Lo vamos encontrando a tientas, pero particularmente se nos revela Dios en la encarnación. En la encarnación. En la encarnación de Cristo. Qué fuerte que estos fariseos llegan a pedirle al que signo, un signo. Muéstranos un signo. Sus apóstoles, particularmente Felipe, le pregunta lo mismo. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Con él no se enfada. A él le dice, Felipe, hace tanto que estamos juntos y todavía no me conoces. ¿O no crees que quien me ve a mí, ve a mi Padre? Dios se revela a través de su Hijo encarnado, del verdadero Dios en nosotros, con nosotros. Pero para contemplarlo, ¿por qué no lo podían contemplar los fariseos? Porque lo veían igual a ellos. Y no solamente igual a ellos, lo veían menos que ellos. Lo veían como un hombre común y corriente. Un hombre del cual oían maravillas, pero ellos con el corazón duro no aceptaban acercarse con un corazón abierto, sino con rechazo. Y no encontraban nada. Encontraban el vacío, la nada de su negación, de su propia negación. Para poder contemplar a la encarnación necesitamos humildad. Nunca pensar voy a llegar de tú a tú con Dios como si fuéramos iguales. Nosotros somos criaturas, más pequeños que un gusanito, y sin embargo muy amados, amadísimos de Dios. Necesitamos humildad para poder tener apertura que se escucha. San Pablo dice, la fe viene por la predicación. Ciertamente por la predicación, pero también requiere de la escucha atenta. Tenemos por un lado el contraste del fariseo, que viene a tentar a Dios y que no quiere encontrarse con él, y nunca lo va a encontrar. El fariseo que también es un ateo, que también es cuantos, esperemos que ninguno de ustedes, ni yo tampoco, de los que tentamos a Dios, que no seamos nosotros. En cambio, la mejor imagen de aquel que se encuentra con Dios es la Virgen, humilde. La Virgen que escucha, que se abre precisamente a la predicación, a la palabra de Dios, al Dabar Yahvé. Esa palabra de Dios, palabra del Señor, que infunde la fe. Esa semilla que, como el propio Señor dice, la semilla que se siembra en la tierra buena. Todos nosotros somos tierra buena. Solamente nuestras miserias evitan que esa semilla buena fructifique. Fíjense cuánto nos ama el Señor, que aún a los que dan el 30% ya les llama tierra buena, siendo así que todos estamos llamados a dejar que la gracia de Dios fluya en nosotros y del 100%, el 100 por 1, que es la gracia de Dios. Si damos el 60 o el 30, es porque el otro 40, el otro 70% lo estamos destruyendo con nuestras miserias. Y no queremos otorgarnos y ofrecernos completamente a Dios. ¿Cómo cuidamos? ¿Qué actitudes podría el día de hoy sacar como recomendación para vivir? No lo que viven estos fariseos con el rechazo de Dios. Qué fuerte, rechazo de Jesús. Ahí quédense. ¿Por qué? Dice también la Escritura en el Antiguo Testamento. Los dejaré, dice el libro del Siráside, si no mal recuerdo, los dejaré para que obtengan lo que quieran.
O sea, estos son necios, pues déjalos solos, déjalos ahí, que se den topes. Pero nosotros, ¿qué buscamos? Oración. Necesitamos ser personas de oración. Personas de oración. Necesitamos también vivir los sacramentos. Cuando nosotros ya hemos crecido en un ambiente católico y por la gracia de Dios y la misericordia de nuestros padres, el amor, hemos sido bautizados. Ya tenemos esa semilla incorruptible que es el Espíritu Santo en nosotros, que debe de crecer y fructificar, como dice San Pablo, hasta la altura de Cristo. Es un proceso que nos va a llevar toda la vida. Y aunque estés encamado, aunque ya no te puedas mover, sigues creciendo a la estatura de Cristo, porque lo que importa no es tu cuerpo, sino tu corazón, tu conciencia, tu apertura, tu configuración al Maestro. Entonces los sacramentos, la reconciliación, si ya estás confirmado, bendito sea, tienes dos sacramentos muy importantes, la reconciliación y la Eucaristía. Y en la medida de lo posible, reconciliación cada mes, en la medida de lo posible, Eucaristía tan frecuente como se pueda. Tan frecuente, si se puede diario, diaria la cosa. Dios, ¿qué nos da? Nos une a Él. Jesucristo nos une a Él de una manera misteriosa. Cuando comemos su carne en la Eucaristía, nos unimos al propio Hijo de Dios y Él nos va transformando. Finalmente tenemos que desembocar en el amor en acción, lo que normalmente se dice la caridad. El amor en acción. Y estoy hablando básicamente de los 4 ejes que maneja Hechos 2:42. Oración, escucha de la palabra, sacramentos y amor en acción. Es una acción activa, ad intra y ad extra. ¿Qué me estoy diciendo? Hacia adentro de mí y hacia afuera de mí. Tengo caridad conmigo cuando oro, cuando estoy haciendo oración con Dios. Tengo caridad conmigo cuando me mantengo en gracia. Tengo caridad conmigo cuando comulgo frecuentemente. Y cuando, como dice también San Bernardo de Claraval, cuando esa gracia me llena el corazón, se derrama en gracia y en amor al otro, y entonces el amor va hacia afuera. Y ahí justamente nos volvemos nosotros signo y señal, una señal escatológica, es decir, de lo que ya viene, pero todavía no está aquí. Pero somos primicias de los frutos de Dios, cuando podemos, por la gracia que recibimos de Dios, podemos iluminar con nuestras buenas obras el ambiente en donde vivimos. ¿Y cómo se hace eso? Otra vez, tu caridad más fundamental y más sencilla es la oración, ya no nada más por ti, sino la oración por aquel, particularmente por el más pecador que no tiene nadie que pida por él. Grande caridad es esa. Pide también por tu familia y por todos los demás, por la iglesia. Pero también tu tiempo, tu sonrisa, tu ayuda, el compartir lo mucho o lo poco que tengas. Si tienes poquito, puedes compartir un vaso de agua al tiempo con alguien. Un simple vaso. Puedes compartir, a lo mejor dices tú, es que yo me como 4 taquitos al día, 5 taquitos al día y me quedo con hambre a veces. Bueno, una vez cada 15 días, una vez, comparte uno de esos taquitos con alguien que no tenga nada. No tiene que ser una vianda perfecta, simplemente lo mismo que tú comes. Pero dalo en el nombre de Dios. Dáselo a Cristo para que también Él lo multiplique, lo dé a los otros y a ti te sobre.
Querido hermano, hoy tenemos ese contraste tan fuerte contra la increencia de los fariseos que quieren tentar a Dios. Veamos aquí el contraste con nuestra vida, para que nosotros busquemos justamente esa bienaventuranza, tener un corazón limpio, un corazón que se mantiene en gracia. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en este programa, El Reino de Cristo. El reinado será diferente a los reinados de la tierra. Su reinado será como es Dios, eterno e infinito, sin límite de tiempo ni de espacio. Su reinado nunca se acabará y su reino nunca será destruido. Te esperamos en la siguiente emisión con mucho más del programa El Reino de Cristo.